Recientemente hemos observado el gran cambio de la sociedad actual en la que está inmersa en un contexto de consumo diario. Estamos en una era donde las crisis duran años pero surgen de la nada, una sociedad donde ya no existe una satisfacción de las necesidades básicas, sino el deseo de consumir permanentemente, y esto comenzó desde fines del siglo XX, cuando la globalización puso pie sobre la tierra y comenzó a adquirir fuerza. ¿Pero qué es la globalización? Es aquel proceso histórico de integración entre los países en distintos hábitos, como podría ser el político, social, económico, cultural y sobre todo el tecnológico, que generaron una conectividad entre dichos territorios que hace que cada vez más partes del mundo estén conectadas. El mundo de hoy se caracteriza por el aceleramiento de un proceso de globalización e interdependencia, dando lugar a otros fenómenos como ejemplo es la globalocalización, siendo este un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los países, pero tomando en cuenta las modalidades de producción, distribución y consumo, es decir, unificando sus mercados. En este proceso, en donde la modernidad se plantea como la única alternativa para la sociedad que le permitirá captar cambios del mundo, es preciso entender el modelo político que se encuentra por debajo de la globalización, el llamado neoliberalismo, convirtiéndose en un sistema de pensamiento que en su versión económica define el libre mercado capitalista como la única vía capaz de garantizar el equilibrio y el éxito de las economías y de las naciones. Como expresión real, cuestiona el intervencionismo del Estado en materia económica y censura el proteccionismo comercial, teniendo así como objetivo principal la búsqueda del empoderamiento económico, político y social. Pero el que esta práctica haya logrado imponerse no significa que sean aceptados sus postulados, solo atestigua la fuerza de los medios tanto políticos como económicos, permitiéndole a la economía controlar a la sociedad, convirtiendo el sistema del mercado en el gobernador quien dicta las reglas de lo que tenemos que producir y consumir, por lo tanto del cómo debemos vivir y pensar para que esta gran rueda siga girando sin perder su fuerza. Tomando como principales aliados a los medios informativos, los avances tecnológicos que durante las últimas décadas han invadido nuestro entorno han fomentado que las grandes empresas nos vendan formas de vida. Dichos medios informativos son aquellos instrumentos por los cuales se logra realizar el proceso de comunicación, convirtiéndose en una gran fuente de poder e influencia social a nivel mundial. Tener acceso a la información es un derecho básico, por eso una sociedad libre necesita una prensa independiente que permita a los ciudadanos conocer en todo momento lo que sucede en su entorno para actuar en consecuencia. Desde que los medios informativos hicieron uso de presencia hace ya varios años, casi todos los aspectos han cambiado, pero aún más en estos últimos años. Ejemplo de ello es en la publicidad o la información y el entretenimiento, pero también algunas esferas del cómo convivimos con nuestros semejantes, cómo socializamos e incluso hasta cómo expresamos nuestro malestar social. Los medios informativos por sí mismos no pueden generar movimientos, pero sí son una plataforma perfecta para su gestación. En este caso, los movimientos sociales son grupos no formales de individuos u organizaciones que tienen como finalidad el cambio social. Estos han buscado modalidades diversas de comunicación, ya sea para difundir sus ideas a sus potenciales seguidores e influenciar a la sociedad en pro de la acción colectiva. Es preciso señalar que los movimientos sociales deben recorrer un largo camino y superar muchos retos antes de convertirse en impulsores del cambio o contracambio social. Dichos actos nos llevarían a una nueva visualización o transformación del futuro de nuestra existencia y relación como sociedad. Ahora bien, al estar conscientes de que en la actualidad la globalización y el neoliberalismo avanzan de manera y a velocidad increíble, a nosotros los jóvenes y principalmente como equipo nos ha permitido conocer medios de expresión y acciones de vida que son dignos de apreciar y seguir, y los coloca a la vanguardia al entrar en contacto con ideas innovadoras, dándonos una visión de lo que será el mañana no solo de nuestro país, sino también de lo que será el siguiente gran paso del mundo. Resulta importante entender que uno de los grandes retos dentro de estos cambios son las consecuencias de esta transformación. Nuestras perspectivas del futuro no se centran tanto en la cantidad de información manejada, sino en el uso que podemos hacer de ella. Próximamente, los países en un futuro aprovecharán la tecnología que se tiene actualmente para beneficio del planeta. La comunicación permitirá una expansión mayor en el intercambio cultural, pero no solo veremos cambios beneficiosos, sino también aspectos que nos afectarán, entre ellos el hecho de que se alcanzará un desarrollo verdaderamente mundial, pero no estará avanzando de manera uniforme. También hay quienes vemos un peligro de pérdida de la identidad nacional. Para las lenguas minoritarias se verán en un riesgo real de desaparición o al menos de pérdida de influencia. Encontraremos un aumento de desempleo y con ello una migración en busca de mejoras de salarios debido a la brecha de desigualdad.
A medida que pase el tiempo, las condiciones de vida habrán mejorado apreciablemente en casi todos los países. Sin embargo, los más beneficiados habrán sido los países avanzados y solo algunos de los países en desarrollo. Los cambios no son ni buenos ni malos, todo depende de cómo se maneje, es decir, de la medida en que podamos aprovechar las oportunidades que ofrece y al mismo tiempo limitar sus riesgos. Aún necesitamos muchas buenas soluciones para que el mundo sea realmente mejor. ¿Hacia dónde nos llevan estos cambios? ¿Y tú, ya estás listo? No hay tiempo que perder. A continuación, una entrevista realizada a un estudiante de la preparatoria número 9 de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué es globalización? Es el sistema en el cual se crea una conexión entre los países para hacer una red y intercambiar información y productos. ¿Consideras que México está globalizado y por qué? Sí, se considero que está globalizado, no al nivel que otros países, pero siento que esto es parte incluso del mismo sistema, ya que se requieren de un tipo de países, de un tipo de potencias, para que exista otro tipo. ¿Por qué considero que está globalizado? Porque realizamos un intercambio de información y de productos. Somos aportadores de algunos a este cambio, en este caso como sería, por ejemplo, el petróleo en crudo. ¿Es que afecta la globalización al mundo? Pues bueno, creo que tiene cosas buenas y cosas malas. Entre las cosas malas puedo destacar que la globalización ha afectado la forma en la que se viven las costumbres de cada país y la forma en la que crecen las familias, ya que crea una imagen, un estereotipo de lo que debería ser la familia a nivel global. Entre las cosas buenas puedo recalcar que al haber intercambio de información tenemos alcance a más conocimiento y a lo mismo podemos perfeccionar más nuestros sistemas tecnológicos, así como nuestras formas de vivir, creencias y leyes. ¿Sabes cuándo empezó la globalización? La fecha exacta no la sé, pero según yo empezó con el nuevo siglo. ¿Qué es globalización? Creo que la globalización está entendida como un fenómeno que sacude a todo el mundo debido a la intercomunicación que hay entre países. ¿Consideras que México está globalizado y por qué? Considero que México intentó entrar en los parámetros de la globalización, sin embargo, creo que no tenemos como ni las condiciones económicas, sociales y políticas para entrar en una globalización como tal. Por tanto, es como un sí y no. ¿Es que afecta la globalización al mundo? Creo que hay bastantes factores, tanto negativos como positivos, que pueden llegar a afectarlos. Sobre todo, entra mucho a consideración lo que es el estado del país en ese entonces. Porque como bien puede ayudar al crecimiento económico de la nación, creo que también puede afectarte si no tienes a los líderes adecuados para comenzar a desarrollar lo que es una globalización en tal. ¿Sabes cuándo empezó la globalización? Empezó, creo que me parece, con lo que fue la primera computadora, por ahí de los 1940, y de ahí empezó lo que era el internet y después las economías, incluyendo el capitalismo, neoliberalismo, entre otros factores que lo impulsaron.